de temor a valentía. Sabes, cualquier desafío que podamos enfrentarnos requiere de valentía. Cualquier meta, cualquier propósito que nosotros nos planteemos, cualquier meta implica que nosotros tenemos que tener valentía. Sabes, cuando yo recibí el llamado para estar aquí al frente de la iglesia, créeme, fue una decisión que tuve que tomar y tomarla con valentía. Los pastores que hablaron conmigo me decían: Andrés, yo sé que tú tienes un llamado, pero ese llamado requiere de una decisión, requiere de que tú estés consciente de que pues la obra no es fácil y que te vas a enfrentar a muchas pruebas y muchos desafíos. Entonces hoy quiero que tú entiendas que el ser valiente no es solamente una emoción, sino requiere de una decisión, y esa decisión es dejar a un lado el temor. Repite conmigo: dejar a un lado el temor. Créeme, cada mes para mí es un desafío muy grande, el tener toda esta responsabilidad dentro de la iglesia, tanto financieramente como estar al frente de personas, aconsejar. Créeme, también a la hora de aconsejar, pues uno tiene que ser muy prudente para poder tratar de hacer llegar a una solución, porque a veces también uno puede mal aconsejar. Y uno puede también dar un mal consejo, y ese mal consejo puede traer como decisión que las personas se puedan equivocar, porque a veces confían mucho en el consejo que tú puedas darle. Por eso cada día necesitamos prepararnos, necesitamos dejar ese temor de decir: es que yo no puedo, o es que yo no sé, y tomar decisiones para poder ser valiente. Repite conmigo: dejar el temor para tomar decisiones y ser valientes. Y bueno, esta historia a mí me encanta también, la vida de David. Es una vida que nos enseña que no somos perfectos, pero que cuando tomamos decisiones podemos cambiar las circunstancias. Y esta es una historia de cómo David se encontraba en un momento difícil, en un momento donde no había palacio, donde no había honra, donde no había dinero, donde él estaba huyendo por su vida, donde él estaba a punto de tomar una decisión de levantar a valientes guerreros. Por eso el tema, una vez más, ¿cómo se llama? De temor a valentía. Y por eso nosotros debemos entender esta historia, y por eso vamos a estar leyéndola en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23. Ahí en tu casa la puedes estudiar con más atención. Y a veces cuando pensamos en los valientes de David, cuando leemos toda esta historia, pues nos imaginamos hombres fuertes, hombres de batalla, hombres con experiencia y hombres llenos de éxito. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos qué tipo de personas eran estos valientes, podemos sorprendernos de cómo llegaron a David estas personas, estos valientes de David. Y la Biblia nos muestra que cuando David estaba escondido, a él acudieron muchas personas. No sé si se acuerdan en qué lugar estaba escondido David. Estaba escondido en una cueva. ¿Cómo se llamaba, si se acuerdan? Adulam. Y dice la palabra que a él llegaron hombres con distintas historias. Historias, si me quieres acompañar, vamos a leer el libro de Primera de Samuel. Vámonos atrasito, un capítulo anterior. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Fíjate lo que dice el verso 2. Y se juntaron con él, ¿qué? Todos los afligidos
y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, dice, como 400 hombres. Imagínate cuántos hombres derrotados había juntamente con David. ¿Alguien tiene otra versión para poder enriquecer más este texto? A ver cómo dice, si lo puedes leer. El verso 2, Primera de Samuel, capítulo 22, verso 2. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas porque estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Fíjate, llegaron a David. Sabes, a veces nosotros nos juntamos con personas con las cuales nos identificamos. Por eso tu meta siempre debe ser juntarte con personas que te desafíen, que te reten, que te motiven a crecer tanto espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Si tú te juntas con alguien que está desanimado, ¿qué es lo que se te va a pegar? Pues el desánimo. Si tú te juntas con una persona que está amargada, ¿qué se te va a transmitir? Amargura. Y sin darnos cuenta, a veces hemos llegado a ese tipo de escenarios. Cuando escuchamos murmuraciones, cuando escuchamos situaciones incorrectas. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que dicen, no, pues está bien crítica la situación ahorita. Pero sí personas tan pesimistas que a veces yo digo, no, pues sí, ¿verdad? No, estamos ya en caída a veces. Y sin darte cuenta tú te contamina. Pero también me he juntado con personas que dicen, no, esto va a mejorar, tenemos que buscar algo, tenemos que hacer algo, tenemos que ver la manera cómo resolver esto. Y sin darnos cuenta, nosotros nos contagiamos de las personas con las que nos rodeamos. Hazte esta pregunta, ¿con qué tipo de personas te estás rodeando últimamente? ¿Te están transmitiendo fe? ¿Te están transmitiendo esperanza? ¿Te están transmitiendo esa motivación que tú necesitas? ¿O te están transmitiendo tristeza, incertidumbre? ¿Te están transmitiendo algo que no es correcto? Y sabes, la Biblia dice que varios hombres llegaron aquí con David en una condición muy mala. En una condición, dice unos, de endeudamiento, o sea, de pobreza, en otros en amargura, en otros en aflicciones, y se llegaron a juntar. Fíjate lo que causa cuando nos juntamos. Dicen por ahí que nosotros a veces atraemos, ¿no? Y fíjate, aquí se atrajeron 400 hombres derrotados. ¿Tú cómo te encuentras en esta mañana? Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo te encuentras en esta mañana? ¿Estás endeudado? ¿Estás afligido? ¿Estás en amargura de espíritu? ¿Estás triste? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? No sé si te ha pasado, si has pasado una situación, si estás pasando algo triste y te juntas con un triste, ¿en qué resulta ese convivio, esa plática? En un funeral, ¿sí o no? Y a veces nos cae gordo que cuando estamos pasando por una situación mala, como que nos cae gordo escuchar de que pues, tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que hacer esto o lo otro, porque no estamos sintiendo eso dentro de nosotros. Y fíjate, ¿cuántos de ustedes hubieran aventado un paquete de recibir, por ejemplo, algunas mujeres, 400 mujeres amargadas? A veces entre mujeres es más difícil, ¿no? Convivir o ponerse de acuerdo. Ahora imagínate que tú recibieras, que Dios te enviara, a ver, mijito, mijita, te voy a enviar 400 mujeres para que tú te encargues de ellas. A veces ni puedo con mi familia, que voy a estar recibiendo 400 mujeres. O en el caso de los hombres, 400 hombres que tenían una mentalidad
en derrota, estaban apagados, estaban muertos espiritualmente, pero como la Biblia nos menciona, nos relata que hubo una transformación y que esos derrotados se convirtieron en valientes. Repite conmigo, en valientes. Ese es el desafío que Dios nos hace en este tiempo, en convertirnos en valientes. ¿Sabes? Ser valiente no significa que tengas experiencia, que hayas nacido con capacidades, talentos, dones, qué sé yo. La valentía significa en que tú quieres dejar un estado que te ha estado trayendo amargura, que te ha estado trayendo temor, que te ha estado trayendo incertidumbre, y que tú tomes una decisión de creerle a Dios, de acercarte a Dios, para que esa valentía pueda nacer y tú puedas obrar, tú puedas tomar decisiones que a través de la fe, a través de Jesús, te van a sorprender. Hay muchas historias en la Biblia que hubo personas que tomaron decisiones. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando Jesús estaba andando por el mar, pues Pedro dijo, a ver, pues yo también quiero experimentar eso, le dijo Jesús, ordena que yo vaya hacia ti y el milagro va a ocurrir. ¿Y Jesús qué dijo? Pues maestro, te estás tardando, vente si quieres estar conmigo. Y al principio pues él tomó una decisión, pero no lo hizo en su propia emoción, sino dijo Jesús, si tú ordenas que yo vaya contigo, yo voy. Y él pues tomó una decisión de creer en la palabra de Jesús y caminar sobre las aguas. Después sabemos todo lo que pasó, que él empezó a desviar su mirada de Jesús y empezó a ver lo que estaba alrededor y empezó a hundirse. Y muchas veces nosotros le creemos a Dios, pero no tomamos la decisión de dar esos pasos de fe. Y esta historia nos muestra, nos enseña que podemos llegar a ser valientes. Repite conmigo, podemos llegar a ser valientes. Créeme, como te decía, estar al frente de la iglesia es un desafío muy grande. Yo cada vez con mesa, mira, y me tienes orando de rodillas, Señor, ayúdanos, trae provisión. Cuando veo que no vienen las personas y yo digo, ¿qué andarán haciendo? Y no vienen, digo, Señor, trae tu provisión, Señor, manda, no sé, del norte, del sur, del oeste, del cielo, qué sé yo, o que alguien se gane la lotería, Señor, pero pues manda tu provisión, no sé. Pero el dar pasos de fe siempre trae un respaldo de Dios. Mira, yo por fe, después de la pandemia dije, teníamos solamente este lugar, y después de la pandemia dije, no, tenemos que tener los dos lugares para que los niños tengan un espacio adecuado. Y dije, por fe me voy a aventar. Y mira, hasta el día de hoy Dios ha respaldado. Pero son decisiones que tienes que tomar y obedecerle a Dios, creerle a Dios en que Él te va a ayudar, en que de Él es la obra, en que Dios pone ese deseo en el corazón de las personas de poder ayudar. Y ahora poniendo en contexto a estos hombres, pues ellos eran rechazados por la sociedad, pero Dios vio en ellos algo que el hombre no vio. Vio que ellos podían ser valientes. Vio Dios que ellos podían ser personas que podían aportar algo al futuro reino de David. ¿Sabes? Por eso nunca debemos menospreciar a nadie. Nunca debemos menospreciar a una persona por las capacidades que tiene, quizá por la inexperiencia que tiene, porque esas personas nos pueden sorprender el día de mañana. Yo tengo maestros que nos decían, miren, nunca le hagan bullying a sus compañeros, porque tú no sabes el día de mañana si ese al que tú le haces el bullying va a ser el empresario, va a ser el millonario, va a ser esto, lo otro, que podrá ayudarte en alguna necesidad que tengas. Lo mismo hablando ministerialmente, nunca menospreciemos a nadie, porque el día de mañana tú no sabes si va a ser el rey Jarbonqui, que Dios lo va a utilizar para milagros, sanidades, para tantas cosas, y pueda ser de bendición para nosotros. Hay unos puntos que quiero compartirte. El primero, que estos valientes fueron formados en esa cueva de Adulam. Fueron formados en esa cueva. Y decirte que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a aquellos que son llamados.
Entonces, este primer punto, escribí aquí que los valientes fueron formados en esa cueva. Y vamos a entrar en el trasfondo de cada uno de estos hombres. Como dice la palabra, unos como venían afligidos. Este era el trasfondo de estos valientes, eran afligidos. ¿Qué más? Dice la palabra que tenían deudas, estaban endeudados. Otros que estaban amargados. Y otros pues que estaban descontentos con la vida, que pues tenían un sinfín de problemas, que pues fueron ahí diciendo, pues ahí mira, ahí están yendo todos los que tienen este tipo de condición, pues vamos a ver qué está pasando. ¿Sabes? Estos hombres no llegaron como guerreros, no llegaron sabiendo utilizar una espada, cómo enfrentar gigantes, cómo enfrentar ejércitos. Estas personas llegaron rotas, llegaron sin esperanza, llegaron quizá diciendo, pues quizá sea la última oportunidad para mí, nos vamos a esconder y esperar que la muerte llegue a nuestras vidas. Pero ellos no sabían que Dios tenía un propósito para cada uno de ellos. Por eso esta cueva representa una escuela de transformación. ¿Sabes? La iglesia, las circunstancias que pasamos en nuestra vida son una escuela de transformación. Repite conmigo, una escuela de transformación. ¿Sabes? Mientras Saúl estaba en su palacio, estaba gobernando, estaba disfrutando las riquezas, las comidas, todo lo que tenía en su reino, Dios tenía a estos hombres en una cueva, escondidos. Los tenía aprendiendo, los tenía en un estado de aprendizaje, que ellos se dieron cuenta qué tan bajo habían caído para que ellos valoraran cómo Dios los iba a levantar. La misma historia de Gedeón, cuando Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Tienes mucho pueblo, tienes muchos hombres, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir este ejército que tú tienes. Y de 30,000, ¿cuántos quedaron? 300 nada más. Porque Dios le dijo, porque lo que yo deseo escuchar de ustedes y por el motivo por el cual hago todo esto es porque no quiero que ustedes digan mi fuerza, mi capacidad, mi talento, mis dones fueron los que me dieron la victoria, sino que ustedes reconozcan que fui yo, el Dios de los ejércitos, que los estoy respaldando. Amén. Y muchas veces Dios quiere demostrarnos o enseñarnos a cada uno de nosotros eso. Que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro talento, no es por nuestra capacidad, sino es por su gracia. Repite conmigo, por su gracia. Y como te decía, mientras Saúl estaba en un palacio lleno de comodidades, lleno de lujos, David estaba en una cueva lleno de incomodidades, lleno de retos por superar, lleno de sueños, lleno de metas. Me imagino a David transmitiéndoles, ¿saben qué? Tenemos que soñar. Tienes que soñarte, tienes que verte como una persona distinta. Y es por eso que a nosotros Dios nos ha dado sueños, nos ha dado visión. Tú tienes que tener sueños de cómo quieres verte el día de mañana. Tú debes visualizarte como una persona llena de fe, llena de amor, llena de todo lo que Dios, quizá sin tú notarlo, sin tú verlo, está preparando en esos momentos de dolor, en esos momentos de aflicción. Y fue ahí donde nacieron, repite conmigo, donde nacieron los valientes de David. ¿En dónde nacieron? En una cueva, en un estado muy difícil personalmente. Y quizá tú así te encuentras el día de hoy. Has venido aquí a la iglesia quizá derrotado, desanimado, enojado, afligido, desamparado. Has venido quizá con deudas, quizá vienes amargado el día de hoy por todo lo que te ha sucedido. Has creído que la vida es injusta, que no se te ha valorado, que quizá no es justo lo que tú estés pasando el día de hoy. Pero como veíamos, hay cosas que a los justos les pasan ¿qué? Como si fueran injustos. Y cuando te di esa reflexión que la persona más justa
padeció como el peor injusto fue nuestro Señor Jesucristo. Y la oración que Él hizo fue: Señor, simplemente pasa de mí esta copa, pero, repite conmigo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Sabes, Jesús tuvo que pasar por la prueba del dolor, por la prueba de la aflicción, por la prueba del abandono, por la prueba del dolor físico para llevar y para llegar a la gloria. Y a veces pues nosotros queremos el camino cómodo, ¿sí o no? Queremos pura bendición. ¿Cuántos quieren pura bendición? Pero mira, lo que ya está escrito no se puede cambiar, ni mover, ni modificar. Y la Biblia, Jesús mismo lo dijo, que en el mundo vamos a tener que aflicciones. ¿Pero qué? Que no debemos de temer, porque Él ya venció al mundo. O sea, todo lo que nosotros estemos pasando, lleguemos a pasar, Jesús ya lo venció. Pero lo que Jesús nos enseña es que no debemos tener temor. Por eso, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, quita de mí todo temor. Una vez más, dile con fe, dile: Señor, quita de mí todo temor. Amén y amén. Y esto que nos enseña, que muchas personas quieren las bendiciones, quieren los resultados, quieren los dones, la unción, la autoridad, sin pasar por la cueva. Mira, yo deseaba, no, pues mis papás van a vivir muchos años. Pues le están sirviendo a Dios, ¿qué puede pasar de malo? Están haciendo lo bueno, ¿qué puede pasar de malo? Y mira, el día que menos lo esperas, dan la noticia. Una noticia que no quieres escuchar. A veces te van a aparecer noticias que no vas a querer escuchar. Pero déjame decirte que Dios utiliza procesos difíciles para desarrollar 5 cosas que te voy a decir si las quieres anotar. Dios utiliza los procesos difíciles para desarrollar en ti y en mí estas 5 cosas. La primera es la fe. Lo que Dios desarrolla en los procesos difíciles en nuestra vida es la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios debe tener fe y que debe creer que Él existe. Y que crea que es galardonador de todo lo que Dios está diciendo. Si tú no te acercas a Dios con fe, nunca va a pasar nada. Y sabes, los procesos difíciles nos enseñan a las malas a veces a tener fe, a depender de Dios, a confiar en Él, a orar en Él. Por eso no creas que con venir a la iglesia, que con ir a un gran evento, con estar incluso en célula, va a desarrollar en ti en fe. A veces necesitamos esos procesos difíciles para ver nacer la fe realmente de creer en Dios. Lo segundo es la paciencia. Repite conmigo: la paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Ay, Dios mío, nadie. Estamos ante una generación que se está acostumbrando a tener todo de una manera muy fácil y muy rápido. Cuando vemos en la palabra que, por ejemplo, cuando Dios le da la promesa a Abraham, transcurrieron muchos años para ver esa promesa cumplida. Y que Abraham esperó ¿qué? Pacientemente. Mira, cuando he visto, cuando hicimos el evento en el Zócalo, había una mujer que se acercó a orar para que oráramos por ella. Y me decía: pero es que yo quiero que ya oren ahorita y ya pueden pasar a orar por esta necesidad y ya, o sea, yo vi en esa mujer como una desesperación de ver ya pronta esa petición contestada. Pero a veces también en los procesos difíciles lo que Dios nos quiere enseñar es paciencia. Repite conmigo: paciencia. ¿Cuántos quisieran ya ver su familia transformada? Pero
Pero ¿qué ha pasado? Dios te ha mantenido en un proceso ¿de qué? De paciencia. No es cómoda la paciencia. Mira, yo le pido a Dios, Señor, dame discípulos, dame personas comprometidas que cuando uno diga algo, una idea, mire, pastor, sí, claro que sí, pero a veces batallamos mucho en el carácter, en el pensamiento, y uno tiene que tener ¿qué? Mucha ¿qué? Paciencia. Mira, a veces me he querido salir de mis casillas, pero dije, puedo hacer más daño hablando que teniendo paciencia. Y digo, Señor, dame paciencia, paciencia, paciencia. Y pues lo que Dios me está dando a través de los procesos. Eso es algo que Dios quiere darte en este tiempo, paciencia. Algo que Dios quiere darte también en los procesos difíciles es un carácter. Repite conmigo, un carácter. Un carácter que no se destruya ante la primera circunstancia, ante el primer desafío. Un carácter que muestre una dependencia totalmente de Dios. Un carácter transformado al deseo de Dios. Como Jesús, mira, Jesús emocionalmente dice que un ángel tuvo que venir a fortalecerlo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte? Imagínate para que un ángel venga a fortalecerte. Era porque de plano Jesús, ¿cómo estaba? Y fíjate, si tú te das cuenta, Jesús tenía alguno de estas características con las que llegaron esos valientes. Jesús decía, a ver, ayúdenme, pónganse a orar por mí porque estoy angustiado ¿hasta qué? Hasta la muerte. O sea, Jesús estaba pasando por un momento personal y emocionalmente muy delicado, muy difícil. Y Dios dijo, híjole, pues Jesús es carnal, o sea, es hombre, tiene sentimientos, tiene emociones. Dios dijo, si no lo ayudo, quién sabe qué pueda pasar. Y a veces no nos damos cuenta que Jesús fue una persona como tú y como yo. Repite, una persona como tú y como yo. La Biblia dice que Jesús en algunas ocasiones lloró. Cuando vio a Lázaro, cuando vio a Jerusalén, dice que Jesús lloró, ¿sí o no? Vemos un estado vulnerable en cuanto a sentimientos por parte de Jesús. Vemos a un Jesús también que llegó a enojarse con sus discípulos. Tú y yo lo leemos y decimos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero la Biblia dice que Jesús tenía un carácter y que era determinado. Que cuando hablaba con los escribas, con los fariseos, hablaba de una manera determinante. Y también cuando Jesús confrontaba a sus discípulos, lo hacía de una manera ¿qué? Determinante. Y vemos que también Jesús cuando vio en el templo, dice que cuando vio a todas esas personas ahí vendiendo dentro del templo, dice que Jesús ¿qué? Se enojó y empezó a ¿qué? A aventar las mesas. Imagínense que yo empezara a aventar las sillas así. Dije, no, este pastor está loco, no, pues ya mejor lo perdimos, está desquiciado. Pero ¿qué pasa cuando tú te enojas con la mujer? ¿Qué pasa cuando tú te enojas? Ay, sí, ay, pastor, venga a orar por mí. No, es que un espíritu malo me quiere aquí invadir y no soy yo, pastor. Usted sabe, usted me conoce, pastor, que no soy así. Pero ay, cuando te enojas, ay, pobre pastor, ahí tiene que andar esquivando ya las palabras, las ofensas. Y por eso Dios en los procesos difíciles quiere desarrollar en ti un carácter. ¿Cuál fue el primero? Quiere desarrollar ¿qué? La fe. Quiere desarrollar ¿qué? La paciencia. Y lo tercero, quiere desarrollar ¿qué? Un carácter. ¿Cuántos reconocen que su carácter tiene que ser transformado? Levanten la mano. Los procesos difíciles ayudan a moldear tu carácter. ¿Sabes? Un hombre orgulloso puede ser aplacado con una situación difícil.
No esperes a que esas situaciones difíciles vengan para que tu carácter sea suavizado. ¿Qué otra cosa quiere desarrollar Dios? Dios quiere desarrollar una dependencia hacia Él. Y por eso son estas pruebas difíciles, para que nosotros y Dios desarrolle una dependencia de Él. Y lo quinto, lo que Dios quiere desarrollar en esos procesos difíciles es algo que tú y yo necesitamos. Y ese algo se llama, ¿qué creen que se llama? Se llama humildad. Si Jesús dijo esta palabra a sus discípulos, aprendan de mí que yo soy manso y ¿qué? Humilde de corazón. La Biblia dice que no debemos tener un concepto mayor de nosotros mismos del que debemos de tener. Y algo que afecta a las familias, que nos afecta a nosotros como personas, es el orgullo. Y lo que Dios utiliza en los procesos difíciles, en los tiempos difíciles, es que nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Quiero que me acompañes al Salmo 119, verso 67. Vamos a ver lo que decía el salmista David. Salmo 67. Salmo 119, 67. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes que fuera yo, ¿qué? Humillado, descarriado, ¿qué? Andaba, mas ahora, ¿qué? Guardo tu palabra. Cuando nosotros tenemos todo, cuando nosotros tenemos comodidad, cuando nosotros estamos plenos, nos descarriamos. Y por eso Jesús fue muy sabio al decir, miren, mientras estén en este mundo van a tener aflicciones, porque todas ellas tienen un propósito. ¿Sabes? Otro punto que yo anoté de los valientes de David, que los valientes de David pelearon cuando otros huyeron. La valentía hará que tú sigas peleando, y el temor hará que tú huyas. ¿Sabes? Yo te digo algo, tú tienes que quedarte a pelear por tu familia, tienes que quedarte a pelear por lo que el enemigo quiso robarte. Tienes que pelear. Uno de estos valientes se llamaba Eleazar, que era uno de los principales valientes. Dice la Biblia que él peleó contra los filisteos hasta que su mano quedó pegada en la espada. Eso tú lo puedes leer en 2 de Samuel, en 1 de Crónicas. Y que cuando todos retrocedieron, dice que él ¿qué? Se quedó firme, y se quedó hasta que su mano quedó pegada a la espada. O sea, era un hombre determinado, un hombre valiente. Y cuando los demás retrocedieron, él quedó firme. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra en esto? Sabes que la valentía no es ausencia de miedo, que la valentía es mantenerse cuando quizá todo está derrumbándose. Hoy tú tienes que ser valiente, porque quizá tú estás viendo que alrededor de ti las cosas se están desmoronando, se están cayendo, pero ser valiente es quedarte y enfrentar y luchar, guerrear por lo que Dios te ha dado y por lo que Dios te ha bendecido en este tiempo. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a Dios en esta tarde? Y dile a la persona que está a tu lado, debes de ser valiente. Díselo determinado, tienes que ser valiente. A rajarse a su pueblo. ¿Sabes? Yo quiero ver una iglesia valiente. Yo quiero verlos a ustedes tomar decisiones de valientes. Eso de tirar la toalla es para los de allá afuera. Tú tienes que tomar determinación, tomar de las fuerzas de Dios
y ser valiente. ¿Sabe? Hoy en día es fácil servir cuando todos sirven. Es fácil orar cuando todo va bien. Es fácil hacer las cosas cuando todo está marchando a la perfección. Es fácil adorar cuando estamos siendo bendecidos. Pero ¿sabes qué difícil es orar? Cuando tenemos pruebas. Qué difícil es servir cuando no tienes esas ganas de hacerlo. Qué difícil es adorar a Dios cuando hay pérdidas, cuando hay fracasos, cuando las cosas no te salen bien. Yo te invito a que adores, a ver si es muy fácil adorar. Ahorita venimos todos, aquí cantamos, y a poco no, por el ambiente, por nuestra actitud, fluyen las cosas, ¿sí o no? Y se siente bonito escuchar cantar a toda la iglesia, que levanten las manos, que adoremos. Pero hagamos eso en un tiempo difícil, a ver si es verdaderamente fácil. Si es verdaderamente fácil decir, Dios, yo te amo a pesar de estas cosas. Y por eso este punto se trata de que los valientes pelearon cuando otros huyeron. Ahí tú lo puedes ver ahí en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a leerlo, Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer una parte nada más. Dice el capítulo 23 de Segunda de Samuel, verso 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, dice el Taemonita, dice, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres, dice, en una ocasión. Un solo valiente se echó, ¿qué? A 800. Y a veces nosotros no podemos con un solo problemita, ¿sí o no? Dice, este hombre, dice, mató a 800. Estamos hablando tiempos de guerra. No te estoy diciendo que vayas y te eches a 800 personas, ¿no? Aquí, pues la Biblia nos habla que había tiempos de guerra. Y tú sabes que en una guerra, pues hay muertes. Dice que en una ocasión, dice, mató 800 hombres. En una ocasión, dice, después de Eleazar, hijo de Dodo, dice ahorita, unos de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, ese se quedó ante la amenaza cuando todos huyeron con David. Cuán importante es lo que te transmiten las personas con las que te rodean. Dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él en tan solo para recoger, ¿qué? El botín. O sea que hay muchos que solamente quieren el botín, que quieren la bendición, que quieren ya participar, que ya quieren actuar cuando todo ya está hecho. Dice, después de fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y ¿qué? Y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. Quedarse cuando otros se van. Esto nos lleva al siguiente punto. Dice que los valientes defendieron lo que Dios les había dado. Y nos lleva a esta historia, esta enseñanza que te acabo de leer, que los filisteos invadieron un campo ¿de qué? Yo quiero que te pongas en contexto en esto. Defendió un terreno, un campo que estaba lleno ¿de qué?
¿crees que para la inmensidad de lo que tenía Israel, un terreno, un campo lleno de lentejas era algo importante? Pero ¿saben qué es lo que entendió este valiente? Que era una herencia por parte de Dios. Era una herencia que Dios había dado al pueblo de Israel. Y que él, cuando pasó este proceso, yo no sé qué proceso pasaron estos hombres, el que quedó con la mano sujeta a su espada, el que mató 800 hombres y el que defendió este terreno. No sé si era el amargado, no sé si era el endeudado, pero estas personas entendieron el valor de la generosidad por parte de Dios, diciendo: si Dios nos ha entregado esto, yo lo tengo que cuidar con todo mi corazón. Sabes, Dios te ha dado familia, te ha dado una esposa, te ha dado hijos, te ha dado miles de bendiciones. Te hago una pregunta: ¿tú estás levantándote a defender lo que Dios te ha dado? Hoy tú tienes que reflexionar esta palabra porque es muy profunda. Cuando yo escuché esta parte decir un valiente defendiendo un terrenito lleno de lentejas, pero cuando yo me preguntaba, ¿pero por qué? Dije, quizá a lo mejor este era un endeudado. A lo mejor este era algo que entendió el valor de lo que es tener algo. Y hoy tú debes tener el valor de entender lo que Dios te ha dado. ¿Cómo está la relación con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo está la relación dentro de tu hogar? Quizás has dejado que el enemigo poco a poco empiece a robar el amor, el cariño, la unidad, tantas cosas. Pero tú tienes que tomar una decisión como este valiente, que cuando todos huyeron, él se levantó a defender ese campo lleno de lentejas. Una herencia que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Y que este hombre, cuando llegó a la cueva, quizá llegó derrotado, pero en ese proceso de formación entendió que todo lo que Dios da hay que defenderlo. Tú debes de entender esto, querido amigo, querida amiga, querida iglesia. Tienes que defender lo que Dios te ha dado. Repite conmigo: tengo que defender lo que Dios me ha dado. Como te decía, era simplemente un campo lleno de lentejas, pero para Dios representaba una heredad. Sabes, el enemigo siempre va a querer robar tu familia, va a querer robar tu ministerio, va a querer robar tu fe, va a querer robar tu matrimonio, va a querer robar tus hijos. Pero sabes, te digo algo: los valientes no abandonan el terreno. Repite conmigo: los valientes no abandonan el terreno. No debes de abandonar lo que Dios te ha dado. ¿Sí están entendiendo esta palabra que les estoy compartiendo? No debes de abandonar lo que Dios te ha dado. Debes tomar la decisión de tener valentía y enfrentarte a lo que está ahí. Y fíjate lo grandioso de todo esto, que la Biblia nos dice y nos recalca que Dios dio grandes victorias. Que cuando nosotros decidimos quitarnos el temor y obedecer a Dios, Dios nos va a entregar grandes victorias en tu familia, en el ministerio, en tu fe, en tu matrimonio, en tus hijos. Qué alegría a mí me daría escuchar: pastor, júntamente con mi esposa, con mi familia, hemos logrado esto. Como familia hemos conquistado esto. Sea algo pequeño, sea algo grande, pero que implique una conquista, es una gran victoria. A lo mejor para ti vender, no sé, 5,000 pesos puede ser insignificante, pero para una familia que tiene necesidad, vender algo así implica una victoria. Para lo que nosotros puede ser algo insignificante, para otros puede ser un motivo de alegría. A lo mejor tú llegas a tu casa, descansas y todo, pero hay personas que el ver a un padre llegar a su casa significa una gran victoria.
porque quizá están en lugares difíciles. A mí me gusta siempre ver películas de acción y de guerra. Y en algunas películas que he visto cuando a veces a los familiares les dan la noticia de que esa persona que estaba en el ejército, en una batalla, ya no llega. Es una difícil noticia. Y cómo esas familias esperan con ansias a que ese esposo llegue. Pero sabes, muchas veces hijos quedan huérfanos por personas que están sirviendo a la nación. Aquí hay varias personas que están quizá dentro del ejército. ¿Cuántas familias han quedado sin un padre con toda esta violencia que se ha desatado durante años? Con tanta muerte que ha habido. Hijos que quedaron sin un padre, esposas que quedaron sin un marido. Y cuando tú tienes la oportunidad de llegar a tu casa y de ver a tu familia, hoy con todo mi corazón te digo, debes quedar a pelearte por lo que Dios te ha dado. Amén. Otro punto que yo anoté aquí, que dice que los valientes amaban más al rey que a su propia vida. Hay una parte en la Biblia que David, cuando estaba en una batalla, dijo lo siguiente: ¿quién me diera a beber el agua del pozo que está en Belén? Y recuerden que ese pozo estaba vigilado por un ejército de filisteos. Y dice que 3 valientes atravesaron el campamento enemigo para traerle agua a David. Arriesgaron su vida simplemente porque escucharon el deseo de su rey. Aquí también hay una gran enseñanza que debemos entender, que el verdadero amor a Dios se demuestra con obediencia. No te estoy diciendo que me tienes que obedecer a mí, no, sino que tenemos que amar más a Dios que nuestras propias vidas. Estos valientes no se preguntaron, ¿pero qué voy a ganar si yo le traigo esto a mi rey? No se preguntaron, ¿valdrá la pena tanto peligro para simplemente traer un vasito de agua para complacer a mi rey? Sabes, ellos amaban más al rey que a sus propias vidas, porque ellos entendieron la condición en cómo llegaron a esa cueva y cómo David estuvo con ellos, cómo David los motivó, cómo David les enseñó, cómo David estuvo en cada proceso con ellos. Y así nosotros debemos hacer con Dios. Dios ha estado en cada proceso en tu vida. Dios ha estado contigo cuando nadie más ha estado. Dios ha estado contigo para enseñarte. Dios ha estado contigo y te tiene paciencia. Dios ha estado contigo y te amó al recibirte cuando tú llegaste en un estado crítico, lleno de pecado, lleno de situaciones incorrectas. Y por eso esos valientes entendieron que lo que su rey deseaba no solamente era un capricho, sino era una manera de honrarlo a él. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿cómo estás honrando tú a Dios en este tiempo? El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Qué tanto te estás involucrando ministerialmente a la obra? Sabes, el servir a Dios, te lo digo de una manera personal, pues implica en que tú tienes que dar de tu tiempo, dar de tu esfuerzo, dar de tu economía también a veces. Pero si algo que yo he aprendido en este tiempo es a nunca quejarme de las cosas que suceden, nunca quejarme de las circunstancias, nunca quejarme si hay provisión o no hay provisión, nunca quejarme si hay un lugar lleno de gente o vacío de gente, porque todo lo que hago es porque yo amo a Dios, porque yo entiendo que Dios me ha amado tanto que lo que yo hago es porque yo lo amo a Él. Te digo algo, yo no vengo aquí a predicar, yo no vengo aquí a pastorear o estar al frente de este lugar para agradarte a ti, sino yo lo hago para agradar a Dios. Yo no te sirvo a ti para ganarme algo de ti, tu confianza, tu apoyo, no. Yo lo hago porque yo amo a Dios, porque Él me ha servido a mí primeramente,
porque yo conozco el estado en cómo estaba mi corazón, en cómo estaba mi área sentimental, mis pensamientos. Yo tenía un resentimiento en contra de las personas cuando yo estaba joven, diciendo, ¿por qué mis papás se dedican tanto tiempo en estar con personas que nunca van a ser agradecidas, en que te van a traicionar, en que un día se fueron? Y era una lucha constante en mi vida que yo no entendía, hasta que después yo lo comprendí y que ahora yo lo vivo, porque ¿qué es lo que pasa? Porque yo amo a Dios. Yo no sirvo porque espero algo a cambio. Yo sirvo porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios vea el amor que yo tengo hacia Él. Como le decía Jesús a su discípulo Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Si realmente me amas a mí, ámalos a ellos, sírveles a ellos, hónralos a ellos. Por ejemplo, para mí el estar con las maestras, que casi no convivo con ellas porque ellas están en la parte de abajo enseñando, yo estoy aquí en la parte de arriba, les dije, miren, todo esto es para ustedes, para honrarlas, para decirles que estoy con ustedes, que las apoyo, que en mí van a encontrar una persona que las va a ayudar. Darle el valor a las personas que tenemos cerca. O tienes que darle valor a las personas que están en casa, a las mujeres que hacen el aseo, que te ayudan. Tenemos que darle el valor a las personas, amén. Y por último, los valientes entendieron que la victoria provenía de Dios. Ellos entendieron que la victoria venía de Dios. Sabes, cada hazaña que ahorita leímos y que tú puedes leer leyendo estos capítulos es la siguiente: y Jehová dio una gran victoria. Jehová dio una gran victoria. Y esto es lo que entendieron estos valientes, que toda la victoria venía por parte de Dios. Pero sabes, Dios fue obrando a través de ellos. Primeramente, antes de darles victorias de 800, de tantas cosas que ellos hicieron como valientes, Dios primeramente les dio victoria en esas áreas personales en las que ellos llegaron, en sus deudas, en su aflicción de espíritu, en su amargura. En esa condición en la que ellos llegaron, Dios les dio la victoria. Y cuando uno entiende que las victorias que tú vas conquistando poco a poco te las va dando Dios, cuando Dios te da grandes victorias, no te va a costar darle la gloria a Él, no te va a costar honrarle a Él. Por eso tú debes entender que todas las victorias provienen por parte de Dios. Si te va bien en lo económico, debes darle la honra a Dios, porque Dios te da grandes victorias, porque Dios es el que da la gracia. Es Dios el que abre los cielos, es Dios el que te da la capacidad para que te pueda ir bien. ¿Cómo tú estás honrando a Dios? Sabes, no fue la fuerza de David, no fue la habilidad que ellos tenían, sino fue Dios obrando a través de ellos. Por eso, en los procesos difíciles tú debes entender todo esto, que todo proviene de Dios, que todo es por Dios, para que cuando tú ya estés conquistando, nunca se te olvide quién es el que te da las victorias. Dice Zacarías capítulo 4 verso 6: nuestra fuerza tiene un tope, nuestra fuerza tiene un límite, pero las fuerzas de Dios son inagotables. ¿Qué dice Zacarías capítulo 4 verso 6? ¿Cómo dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Subraya este versículo.
Que tú entiendas que todas las victorias provienen de Dios, que no es ni con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con su Espíritu. ¿Qué podemos aterrizar con todo esto que hemos escuchado en este día? Que los valientes comenzaron siendo personas afligidas, amargadas, endeudadas, destrozadas. Pero ¿sabes qué? Terminaron siendo recordados como héroes. Lo que importa no es cómo inicies, cómo llegues, sino cómo termines, cómo serás recordado. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi mamá muy buenos. Y voy a tener recuerdos de mi papá cuando él ya no esté muy buenos. La importancia es cómo vas a ser tú recordado. ¿Qué huella vas a dejar en los que vienen atrás de ti? Sabes, yo deseo con todo mi corazón que cuando uno de estos niños crezca pueda decir: yo tuve un pastor que siempre oraba por mí. Que ya cuando llegue este viejito cascabeleando pueda acercarme un joven exitoso, una mujer exitosa, empresario, médico, doctor, ingeniero, presidente, que yo diga, y que me pueda decir cuando yo ya esté ya bien rucayo, ya para partir: te agradezco porque tú tuviste fe en mí. Eso es lo que yo un día quiero escuchar. Que uno de esos niños que vemos aquí al frente pueda decir: pastor, gracias por orar por mí. Pastor, usted siempre, que tengan ese recuerdo de que cada domingo cuando ellos venían a la iglesia hubo alguien que oraba por ellos. Entonces no importa cómo comiences, sino cómo terminas. Y sabes, ellos terminaron como héroes y siendo conocidos, predicándoles hoy a ustedes como los valientes de David. Sabes, la diferencia no fue de qué pasado ellos venían, sino que ellos decidieron quedarse cerca de David hasta ser transformados. Tú te debes quedar con Dios hasta que seas transformado. Y por eso en este tiempo tú estás en un proceso. Y tienes que quedarte con Dios hasta que seas transformados. ¿Sabes? No sé cómo tú vengas el día de hoy. A lo mejor estás en esa cueva de Adulam, en tu cueva, en tu propia cueva, amargado, endeudado, qué sé yo, cómo tú vienes en este día. A lo mejor vienes con heridas, con fracasos, con luchas, con enfermedades, pero sabes lo importante de esta prédica, de esta historia, que Dios forma valientes. Amén. Repite conmigo: Dios forma valientes. Y dale otro fuerte aplauso a Dios. Y saben, lo importante de todo esto es que Dios sigue formando valientes dentro de esas cuevas. Donde las personas ven derrota, ven pruebas, ven desánimo, ven amargura, Dios está viendo guerreros en proceso. Amén. Entonces, como Dios te mira, es como un guerrero, una guerrera en proceso. Déjate formar. No te quejes de esas pruebas difíciles. La palabra dice que todo obra para bien. Aunque no lo entendamos, aunque no quisiéramos escucharlo, la palabra dice toda obra para bien. Aquí escuchaba en un comentario que leí que decía: los valientes de David no nacieron siendo héroes. Fueron transformados por la presencia del Rey. Dice: de la misma manera, quienes permanecen cerca de Cristo terminan convirtiéndose en lo que Dios siempre vio en ellos. Lo dijo Charles Spurgeon. Los valientes de David no nacieron siendo héroes, fueron transformados por la presencia del Rey. De la misma manera, quienes permanecen cerca de Cristo, dice, terminan convirtiéndose en lo que Dios siempre vio en ellos.
Cuando tú trabajas, cuando tú ayudas a una persona, dice que la Biblia que estos valientes decidieron estar cerca de David. Se quedaron en su reino para ayudar a David en todo ese proceso. Lo ayudaron estando cerca de él, lo ayudaron ganando grandes guerras. Y la Biblia menciona 37 valientes que sobresalieron. Dice que él tuvo 400 hombres que fueron transformados, pero 37 sobresalieron. Entonces, lo que Dios y el deseo de mi corazón es que tú sobresalgas. Amén. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar. Hoy tú vas a orar y te vas a acercar a Dios diciendo: Señor, hoy vengo quizá derrotado, vengo amargado, vengo endeudado, vengo enfermo, pero hoy me acerco a ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos y tómate un tiempo para orar. Sabes, Dios conoce la condición de tu corazón. David conocía perfectamente la historia de estos hombres que llegaron. Lo que ellos hicieron fue ser sinceros, fue acercarse a donde estaba el futuro rey. Tú hoy debes acercarte a Dios sabiendo que Él te va a ayudar. Una vez más, tú debes acercarte a Dios creyendo que tú eres galardonador de todo lo que Él está diciendo. De que tú serás bendecido, tú serás levantado, serás restaurado, serás sanado, serás liberado. Hoy tú tienes que acercarte a Dios con esa convicción. Así como se acercaron estas personas derrotadas, se acercaron a David porque vieron esperanza, vieron una última oportunidad, quizá vieron que no todo estaba perdido. Y a lo mejor tú has visto que todo está perdido, pero hoy, si tú te acercas a Dios, debes creer el que Él te puede rescatar, el que Él te puede ayudar, el que Él te puede bendecir. Y hoy dile: oh Padre, hoy me acerco a ti en esta mañana, en esta tarde, entendiendo, Señor, que tú puedes hacer algo por mí. Pero dile: Señor, hoy yo tomo la decisión de acercarme a ti, porque yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me saques de esta condición en la cual caí, en la cual estoy, y que no sé qué hacer, no sé cómo moverme de esta situación, no sé cómo escapar de esta situación. Puede ser una situación familiar, personal, de enfermedad, espiritual. Dile: Señor, necesito tu ayuda. Yo acudo a ti porque yo sé que tu mirada, la manera en cómo tú me ves, es como un guerrero, una guerrera en proceso. Dile: Señor, a lo mejor ahorita yo no siento nada de guerrero, no siento nada de guerrera, no siento nada de fuerzas, ni de motivación, ni de poder, ni de autoridad, ni de unción, pero tú puedes, Señor, hacer el milagro. Si estos hombres, Dios, llegaron en la peor condición que pudo haber existido en la vida de un hombre, en la vida de una persona, y tú los transformaste en valientes, dile: Dios, tú puedes hacer con algo en esta condición en la que estoy el día de hoy. Dile: Señor, pero necesito fe para poder ver cómo tú me miras. Necesito, Señor, la paciencia para poder esperar, Señor, en esa respuesta. Necesito, Señor, tener ese carácter que aún no tengo, que yo quisiera demostrar en estos momentos. Dile: Señor, necesito tener esa dependencia de ti, porque dependo tanto de lo que tengo, de lo que sé, de lo que he hecho, y necesito aprender a depender de ti. Y dile: Señor, lo que más necesito es esa humildad. Dile: Padre, me he vuelto una persona orgullosa, soberbia, altiva, y necesito ser humilde, Señor.
Por eso hoy nos acercamos con humildad. Y como decía David en el Salmo 119, que antes que yo fuera yo humillado, descarriados estábamos. Pero dile, Señor, ahora quiero guardar tu palabra. Quiero guardar, Señor, todas tus enseñanzas, todo lo que tú vayas haciendo en mí. Dile, Señor, quiero hoy empezar a valorar lo que tú me has dado. Dile, Señor, yo quiero ser un valiente y quedarme a pelear por todo lo que tú me has dado. Dile, Señor, perdóname si ha habido cobardía, si ha habido temor, pero hoy en tu nombre, Señor, yo desecho todo temor, porque tu palabra dice, hoy me agarro, me aferro a tu palabra, que dice, el verdadero amor echa fuera todo temor. Dile, Señor, y hoy yo decido confiar en ti. Hoy decido obedecerte a ti. Ahí vamos, iglesia, dile, Señor, hoy yo decido obedecerte a ti, decido confiar en ti, decido poner mi esperanza en ti, decido poner este problema, esta situación delante de ti, Señor, porque si tú hiciste algo con esos hombres derrotados, tú puedes hacer algo conmigo. Padre, esta enseñanza, Señor, nos lleva a comprender que no todo está perdido, que mientras hay fe, hay esperanza, Señor. Dile, Señor, despierta esa valentía que está ahí dentro de mí, pero que el temor, Señor, la ha detenido, la ha contenido. Dile, Señor, hazme una persona valiente. Díselo con tus propias palabras. Dile, Señor, hazme una persona valiente porque mis desafíos son muy grandes. Porque las pruebas, Señor, son muy grandes, pero yo confío en ti, confío en tu palabra, confío, Señor, en que tú me vas a dar fuerzas, en que yo, Señor, voy a comprender, voy a valorar todo lo que tú hiciste con estos valientes. Dile, Señor, yo quiero escuchar esa frase que está plasmada en la Escritura que dice, y Dios dio una grande victoria. Dile, Señor, yo quiero testificar y quiero decir que tú me has dado grandes victorias en este tiempo, grandes victorias en lo familiar, en lo personal, en la salud, en lo económico. Señor, yo quiero, Padre, tener grandes victorias, Señor, y yo creo lo que dice tu palabra, que tú no me has dado un espíritu de cobardía ni de temor. Al contrario, tú me has dado, Señor, un espíritu de amor, de fe y de dominio propio. Dile, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a ser moldeado en este proceso difícil por el cual estoy pasando en esta mañana, y confiar en que tú tienes todo bajo control. Así te lo pedimos en esta tarde, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia.